Hay accidentes que parecen tragedias y terminan siendo lo mejor que nos pudo pasar. Y que el joven Tony Iommi perdiera la punta de sus dedos mientras trabajaba en una fábrica, irónicamente fue algo muy bueno para el mundo de la música, pues en sus intentos para poder seguir tocando en estas condiciones tuvo que cambiar la afinación, usar cuerdas más delgadas y sobre todo meterle a su guitarra mucha distorsión, lo que lo llevó también a modificar su forma de tocar. Y como resultado de todo esto surgió el origen del mítico sonido del heavy metal. Y a pesar de que el sonido de Tony Iommi y Black Sabbath lo asociamos mayoritariamente a la Gibson SG, varias de sus guitarras eran mucho más que eso. Anthony Frank Iommi nació un 19 de febrero de 1948. Es descendiente de italianos, pero él nació y creció en la ciudad de Birmingham, en el Reino Unido. Una pequeña ciudad industrial en la que la mayoría de las personas solía trabajar en fábricas o diferentes procesos de la industria. En esta misma ciudad estudió en la primaria pública, donde también estudiaba Ozzy Osbourne, quien después se convertiría en el cantante de su banda. Tony Iommi empezó tocando la batería para poco tiempo después pasarse a la guitarra. Sin embargo, fue a los 10 años que su madre le daría un regalo que le cambiaría la vida para siempre. Una guitarra eléctrica marca Watkins modelo Rapier 22. Esta era una guitarra muy económica, pensada y diseñada para niños y estudiantes, y su madre se la compró tan solo por 22 libras. Con esta guitarra aprendió a tocar y fue hasta 1964, ya con 16 años, que cambió la guitarra por esta Burns Vistasonic. Durante estos años Tony dejó la escuela y tuvo que seguir trabajando en fábricas mientras estaba tocando en diferentes lugares. Y fue en su último día de trabajo, pues él ya iba a renunciar, cuando perdió la punta de 2 de sus dedos. Esto para Tony fue una tragedia, estaba deprimido, ya no quería volver a tocar, pues para él la guitarra lo era todo, hasta que un buen día un amigo suyo le llevó un disco de Django Reinhardt, un guitarrista de jazz el cual sufrió un accidente en su mano y le quedó en una posición bastante incómoda. Sin embargo, él se las arregló para desarrollar su propio estilo y su propio sonido, convirtiéndose en uno de los mejores guitarristas de la época. La historia de Django le dio un giro de 180 grados a Tony, pues él, ya resignado a no volver a tocar, decidió no rendirse y tuvo que hacer varias cosas. La primera de ellas fue armarse él mismo unas prótesis para poder seguir usando sus dedos. El propio Tony ha dicho que era muy doloroso tocar así que tuvo que cambiar sus cuerdas por unas de calibre más ligero, pero en aquellos días esto no existía especializado para la guitarra, así que él ocupó cuerdas de banjo. También afinó su guitarra un tono más grave para que hubiera menos tensión en las cuerdas y fuera más fácil tocarlas. Y al tener una cuerda con tan poquita tensión, Tony necesitó apoyarse de mucha, pero mucha distorsión. Tony tocó en diferentes bandas y fue hasta 1968 junto a Ozzy Osbourne, Bill Ward y Geezer Butler que realmente se hizo la magia. Una vez que juntamos todos estos ingredientes, el resultado de nuestra receta es el mítico sonido del heavy metal. Originalmente la alineación se llamaba Earth e incluso Tony fue a probar suerte en otras bandas. Por ejemplo, tocó con una banda llamada Jethro Tull e incluso se llegaron a presentar en el mítico Rock and Roll Circus de los Rolling Stones. Durante estos días e incluso cuando regresó con Earth, la guitarra favorita de Tony era una Fender Stratocaster blanca. Esta guitarra originalmente era Three Tone Sunburst, pero él decidió pintarla. A los pocos meses decidió volver a la banda que tenía con Ozzy Osbourne y la bautizaron como Black Sabbath. Para su primer álbum él estaba grabando con la Stratocaster blanca, sin embargo esta se descompuso y necesitaba reemplazarla con cualquier otra guitarra lo antes posible. Y así fue como llegó a sus manos la primera de muchas Gibson SG. Esta guitarra originalmente fue diseñada para tocar jazz o música folclórica americana, sin embargo su diseño es muy distintivo y demoníaco y a mí personalmente me encanta. Esta guitarra con la que grabó el primer disco era una guitarra para diestros y él le volteó las cuerdas. Sin embargo, un poco de tiempo después encontró un diestro que tenía una guitarra para zurda con las cuerdas también volteadas y ambos decidieron cambiarse las guitarras para que cada quien tuviera la guitarra que le corresponde. La guitarra fue bastante modificada y la ocuparía para grabar varios de sus discos y de sus más grandes éxitos, entre ellos Paranoid, Master of Reality y el Black Sabbath No. 4. Actualmente la guitarra está exhibida en el Hard Rock Café de Times Square, pero la realidad es que la historia que llevó a esta guitarra a exhibirse aquí no me parece tan justa, pues a pesar de que todos los fans la podemos ir a admirar, el
propio Tony Iommi considera esta historia una injusticia, pues cuando él acordó vender la guitarra al hard rock, les hizo firmar un papel en el cual los comprometía a vendérsela de regreso por la misma cantidad en la que él se les había vendido en caso de que algún día la quisiera recuperar. Ese día llegó años más tarde y sin embargo la cadena de restaurantes no accedió a devolverle la guitarra, trayéndole un descontento a Tony. En el año 2020 Gibson le pidió la guitarra prestada a Hard Rock para poder hacer una réplica lo más exacta posible, tanto en sonido como en apariencia, e incluso en el desgaste que la guitarra ya tiene. En 1970 también se le puede ver a Tony con una Gibson SG blanca custom con 3 pastillas. Este tipo de guitarras son bastante costosas y fue hasta que la banda Black Sabbath ya tuvo cierto éxito económico que Tony la pudo comprar. Dato curioso, Geezer Butler, el bajista de Black Sabbath, era quien en un inicio llevaba las finanzas de la banda, pues él era contador. La SG para Tony era la guitarra perfecta, él ya la había modificado y tenía el sonido que él quería, sin embargo necesitaba algo que Gibson no le podía dar. Y así fue como en 1975 se mandó a hacer una SG con 24 trastes con el laudero John Birch. Esta guitarra no era Gibson, sin embargo es bastante parecida a la Gibson SG, solo que Tony le dio su toque propio y para mí se le ve mucho mejor que un original. También en 1975 el aprendiz de este laudero, que también se llamaba John pero de apellido Diggins, le hizo otra guitarra la cual es bastante legendaria. Bautizada como The Old Boy, esta fue la guitarra que Tony ocupó para grabar Heaven and Hell en 1980. El propio Tony la describe como una extensión de su cuerpo y para mí que es su guitarra favorita. Tony ya era una leyenda del heavy metal y al estar tan contento con el trabajo de John Diggins, lo invitó a convertirse en su guitar tech personal e incluso se lo llevó de gira. En 1981 le hizo otras guitarras más modernas y con un sello más auténtico. Por ejemplo, estas dos guitarras también tipo SG, una negra y una color vino, pero con un cabezal mucho más original. Poco más tarde, también en la década de los 80s, fue que al fin se le pudo ver a Tony con una guitarra diferente al modelo SG. Aprovechen estas imágenes que ver a Tony tocando con una BC Rich Mockingbird y una BC Rich Ironbird es bastante raro. Igual a finales de los años 80s, Gibson se acerca y en pocas palabras le dice: yo sé que estás buscando cosas diferentes a mis modelos por fuera, no te preocupes, yo te lo puedo igualar. Así que le diseñó su propia Gibson SG, esta vez ya con 24 trastes, pero en 1993 Tony se mandó a hacer otra guitarra tipo SG con un laudero, esta vez con Patrick James Angle, quien se la diseñó con unas pastillas tipo Seymour Duncan y con un look más moderno. En 1997 Gibson se le vuelve a acercar para hacerle otra guitarra a su medida y bajo las especificaciones que él deseara. Y fue hasta 2020 que Gibson volvió a diseñarle una guitarra, esta vez inspirada en su primera guitarra, la que tenía el hard rock con P90s, y comercializarla como un artículo de super lujo, pero no se olvidó de las personas con menor poder adquisitivo, pues también sacó su versión en Epiphone y hoy en día es una de las guitarras más cotizadas. Algo que me gusta mucho de Tony como guitarrista es que a pesar de tener el patrocinio de la marca más exclusiva de guitarras en el mundo, él no se dejaba guiar únicamente por un nombre y le dio la oportunidad a varios lauderos de hacerle las guitarras de acuerdo a sus preferencias. Sin embargo, tampoco se cerró las puertas con Gibson y dependiendo de las necesidades que tuviera, fabricaba una guitarra con uno u con otro. La palabra adaptación es lo que en mi opinión más representa a esta leyenda del metal. Él experimentó con todo tipo de pastillas e incluso probó varios tipos diferentes de amplificadores. Y mientras la industria estaba totalmente dominada por Marshall, él era fiel a su marca favorita, los amplificadores Laney. Fue gracias a esta apertura y experimentación de Tony que logró dos cosas. Una, encontrar su propio sonido y cambiar para siempre el metal, que no es poca cosa. Y dos, tener una propia identidad estética, como por ejemplo tener guitarras con cruces en el diapasón o tener guitarras muy desgastadas y con potenciómetros tipo jazz bass, los cuales le dan un look bastante único, particular y reconocible. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado con la idea que una guitarra eléctrica no se puede tocar con cuerdas de banjo? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado con la idea que una guitarra para zurdo no se debe voltear como diestro y viceversa? ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera subido tanto a la distorsión, pues todas las demás bandas no estaban haciendo lo mismo? La realidad es que no tendríamos ni Black Sabbath
Sabbath como lo conocemos, ni heavy metal. Yo creo que más allá del legado musical y las canciones que Tony dejó, también nos da una lección extra. Siempre sean auténticos, busquen su propio sonido, imagen y que no les importa lo que nadie más piense.